Mi intención es más moderada. Voy a hacer una pequeña introducción conceptual, aunque todo el mundo conoce que es el principio de transparencia. Si quiero incidir en algún aspecto que después desarrollaré un poco más. Después subrayaré dos ideas también introductorias para centrarme en la parte fundamental de mi intervención, en la transparencia en la fase de ejecución de los contratos. Bien, como ideas introductorias, la transparencia como motor de cambio, como aquel elemento que tiene que cambiar la relación de las administraciones públicas con los ciudadanos, en el sentido de gobierno abierto, como ha dicho la doctrina muy bien, como mecanismo para la rendición de cuentas y rendición de cuentas a los ciudadanos como mecanismo que va a permitir explicar cómo compramos, cómo contratamos a todos los ciudadanos. Este es, digamos, el elemento esencial, sin olvidar que, lógicamente, el principio de transparencia es un principio que resulta el corolario de la de igualdad y la de no discriminación, que es esencial para la competencia y, en último extremo, para la obtención de la mejor relación calidad-precio. En este sentido, llama la atención que la exposición de motivos de la ley haya puesto por encima incluso de este objetivo, que sería el objetivo fundamental de la obtención de la mejor relación calidad-precio, a la transparencia. Dice que, en primer lugar, el objetivo de la ley es montar un sistema transparente de contratación pública y, en segundo lugar, obtener esa mejor relación calidad-precio. Quizás sea un poquito exceso del legislador, pero pone de manifiesto hasta qué punto es importante para la nueva ley este principio de transparencia. Bien, como ideas esenciales que quería comentar, dos fundamentales. Primera, la relación de la transparencia en la contratación, en la ley de contratos del sector público con la ley de transparencia. Y, en segundo lugar, la necesaria aplicación de la transparencia en su totalidad, es decir, una aplicación total de la transparencia a la contratación pública. En cuanto al primer aspecto, subrayar únicamente un par de ideas, la distinta función que la publicación de la información contractual tiene en la ley de contratación y en la ley de transparencia. Mientras que estimo que la publicación en el perfil de contratante es una publicación que va dirigida fundamentalmente a las entidades y el resto, entidades públicas y privadas que funcionan en el ámbito de la contratación pública, entidades, por consiguiente, conocedoras del sistema de contratación pública. La publicidad en el portal de transparencia va dirigida a los ciudadanos y, en consecuencia, no puede limitarse a ser una mera transposición, un mero calco de la publicidad en el ámbito del portal de contratante. No basta, en consecuencia, un enlace al portal de contratante desde el portal del portal de transparencia, ¿no? En este sentido, resulta esencial que la publicación, que la información que conste en el portal de transparencia sea una publicación, no meramente una reposición de documentos, sino una publicación tratada, de una información tratada, aclarada, accesible, entendible por el ciudadano, para lo cual, evidentemente, hace falta dotarse de medios. He puesto en la diapositiva el ejemplo de la última ley de transparencia, que todavía no ha entrado en vigor, entrará en vigor en estas Navidades, en Nochebuena, que es la Ley de Transparencia del Principado de Asturias, que impone nuevas obligaciones de transparencia que van más allá de las que recoge la Ley de Contratos y la Ley Estatal de Transparencia también, y que, sin embargo, termina con una disposición adicional quinta muy habitual en las leyes, que es que esta ley no tiene incremento, no produce incremento del gasto público. En consecuencia, será posible ese tratamiento al que aludo, ese tratamiento de la información, no mera reposición de documentos que puedan resultar hasta cierto punto ininteligibles para el ciudadano y, por consiguiente, no sea una verdadera transparencia, porque publicidad y transparencia, como sabemos, no son exactamente lo mismo. Bien, decía, la segunda idea, la transparencia en la contratación pública tiene que ser total desde tres puntos de vista. En primer lugar, tiene que afectar a todos los contratos, en segundo lugar, a todas las entidades y, por último, tiene que afectar a todas las fases de la contratación. He recogido en esta primera diapositiva, debe afectar a todos
los contratos con independencia de la cuantía, porque el principio de transparencia que consagran las directivas es un principio informador que procede de los tratados de funcionamiento, de los tratados europeos, y en consecuencia de aplicación a todo tipo de contratos, estén estos sometidos a regulación armonizada, es decir, sometidos a las directivas o no lo estén. Así se deduce también en nuestra ley del propio artículo 1 que, digamos, consagra en ese artículo 1 el principio, entre otros muchos, el principio de transparencia y, en consecuencia, de aplicación a todos los contratos que la ley regula, no solo a los sometidos a las directivas. De aplicación a todos los entes, a todas las entidades del tipo que fuere, administraciones públicas, poderes adjudicadores no administración pública, meros entes del sector público. He recogido la sentencia en esta diapositiva del Tribunal General de 2017, en la cual se afirma rotundamente que también las instituciones de la Unión Europea están sometidas a al principio de transparencia, esencialmente, ¿no? A pesar de que no estén sometidas a las directivas, porque es, como decía, un principio estructurante y un principio que procede de los tratados. Y en cuanto a nuestro país, las obligaciones de transparencia estimo que deben ser similares en todos los entes del sector público, también en los entes que no tienen la categoría que no alcanzan la categoría de poder adjudicador. De modo tal que las previsiones del artículo 321 en orden a determinadas publicaciones que exige este artículo en cuanto a los procedimientos de contratación que llevan a cabo los meros entes del sector público, no creo que puedan interpretarse en el sentido de que anulan o desplazan a las obligaciones dispuestas por el artículo 63, que, habida cuenta de su ubicación en el libro primero de la Ley de Contratos, estimo que debe ser también cumplido por los meros entes del sector público. Y la la transparencia en la contratación pública debe lucir en todas las fases de la contratación, con carácter previo, durante el procedimiento de adjudicación, hasta aquí la ley lo tiene claro, pero también más allá, es decir, también en el ámbito de la ejecución. Así se establece expresamente en el artículo 3 de la Directiva de Concesiones, cuando se refiere o establece que el principio, que los poderes adjudicadores y entidades adjudicadoras tendrán como objetivo garantizar la transparencia también en la ejecución del contrato, sin perjuicio, obviamente, de los requisitos o de los límites que el principio de confidencialidad imponga. Así lo había determinado ya también la doctrina y la doctrina de los entes informadores, como el de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, en su recomendación de 2014, en el que afirma expresamente que el principio de transparencia como principio estructurante que afecta también a la fase de ejecución. Bien, ciertamente la ley produce un gran avance en las exigencias de transparencia en la fase precontractual. Esto es indudable. Y, bueno, con carácter general, incluso el informe de la OCDE del año 2009 ya ponía de relieve que era habitual esa atención a la fase precontractual, pero que era también habitual el desconocimiento de la obligación de transparencia en la fase de ejecución. He recogido en esta diapositiva un reciente informe del que tuve conocimiento hace un par de días, de la Comisión Europea, un estudio que ha hecho con base en 12 parámetros y con base en la parte del diario oficial de la Unión Europea dedicada a la contratación, es decir, el TED, el Tender European Daily. Y una de las fotografías que ese informe recoge es esta que he puesto en esta diapositiva, que deja bien clara la diferencia norte-sur en cuanto al cumplimiento de los principios de la contratación pública y de las exigencias que de esos principios derivan. Nuestro país está en rojo, como otros del sur de Europa. Únicamente cumplimos de forma satisfactoria uno de esos indicadores, concretamente el de porcentaje de procedimientos adjudicados a precio,
que es relativamente bajo, por debajo del 30%, y por lo tanto es satisfactorio. Y después aprobamos raspado en el de los procedimientos negociados sin licitación. En el resto de los indicadores, es decir, los otros 10, España suspende. Bien, pasando al centro de lo que yo quería que fuera mi exposición, es decir, la transparencia en la fase de ejecución de los contratos. Desde este punto de vista, quiero centrarme en tres aspectos fundamentales. Primero, la obligación que creo que ha pasado un tanto desapercibida de publicar el contrato. Está muy bien eso de publicar toda la información, de hacerlo además de forma desagregada, etcétera, etcétera, pero en ocasiones también es bueno tener el contrato en cuanto tal, aunque solo sea para controlar hasta qué punto el contrato finalmente celebrado recoge de modo fiel el resultado de la licitación. Pues bien, el artículo 154.1 de la ley exige que, junto con la formalización, se publique el contrato como tal, no partes de él, sino el contrato en su totalidad, y que eso se haga en un plazo no superior a 15 días, que entendemos naturales, de conformidad con la disposición adicional 12ª. En segundo lugar, la publicación de los modificados. Publicación de los modificados como elemento de control, como garantía del adecuado cumplimiento y tramitación de lo previsto en el contrato. Desde este punto de vista, hay que hablar del contenido, de los sujetos que están obligados, del plazo, y haré también una referencia al recurso especial en materia de contratación, aunque la presidenta del Tribunal catalán ya ha hecho algunas consideraciones sobre el particular. Bien, en cuanto al contenido, lo tenemos recogido en el anexo 3, letra A, sección 10. Debe contener esa publicación, la descripción de la prestación antes y después del modificado, en su caso, si se ha producido el incremento de precio, la descripción de las circunstancias que han obligado a esa modificación, el organismo de supervisión, el órgano de recurso, el plazo de presentación de recursos, la fecha de envío, etcétera. No he recogido todas las indicaciones que esa publicación tiene que tener. Lo que me ha llamado la atención en este sentido es que la disposición adicional 5ª de la ley parece querer limitar, al menos en una interpretación inicial y literal, la necesidad de recoger toda esta información a los contratos SARA y solo por circunstancias imprevisibles, por obras nuevas, etcétera, ¿no? En el resto de los supuestos en los cuales se proceda a la modificación, parece que con arreglo a esta disposición adicional 5ª no sería necesario publicar toda esa información. Así se deduce del apartado 3 de la disposición adicional 15ª, en la que deja el margen a los modificados respecto de la obligación de hacer esa publicación cuando se trata de una publicación nacional, una publicación interna. Por otro lado, se plantea la cuestión de que el artículo 207, que es el que regula el procedimiento, las especialidades procedimentales en materia de modificados, exige exclusivamente, en relación con el artículo 191, otorgar o dar trámite de audiencia tanto al redactor del proyecto, cuando el proyecto lo ha elaborado un tercero, como al contratista, pero no exige dar trámite de audiencia a los que fueron licitadores en el procedimiento de adjudicación, lo cual estimo que es una limitación que no tiene, que me parece criticable, ¿no? En cuanto a los sujetos obligados, en principio deberían ser todos los poderes adjudicadores, porque así lo exige la directiva, al menos respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada. Hay quien estima que el hecho de que las normas previstas para las PAP, es decir, el artículo 319, se remita exclusivamente o exija exclusivamente la aplicación de los artículos 203, 204 y 205, entiende que el artículo 207 no es en consecuencia de aplicación a las PANAP. Yo discrepo, entiendo que el artículo 203
3 hace una revisión expresa al 191 y al 207 en orden a la tramitación del procedimiento y, en consecuencia, creo que esas normas son de aplicación a todos los poderes adjudicadores, tengan la condición de poder de administración pública o no lo tengan. El plazo para publicar, muy importante, 5 días naturales desde la aprobación del modificado. Y, por último, en cuanto al recurso especial en materia de contratación contra los modificados, habida cuenta de que se trata de, como se ha puesto de relieve ya en las intervenciones anteriores, un instrumento de transparencia y de prevención de la corrupción, un instrumento que va a permitir atajar riesgos de corrupción en todo el ciclo de la contratación. Pongo de relieve que todavía, a pesar de la enorme ampliación que ha sido destacada por la presidenta del Tribunal catalán, todavía hay límites cuantitativos. En consecuencia, los modificados no van a poder ser recurridos ante los tribunales administrativos especiales si el contrato de que se trata es inferior a 3 millones en contratos de obras y concesiones o 100.000 en el resto de los contratos. Y que, además, solo va a poder ser recurrido a través del recurso especial si el recurso se fundamenta en vulneración de los artículos 204 y 205, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación. En el resto de los supuestos, lo que habrá serán los recursos administrativos ordinarios. Recursos administrativos ordinarios que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo, digamos que solo pueden interponerlos aquellas personas que cuenten con un derecho subjetivo o un interés legítimo. Difícilmente cabrá, salvo que se llegue a una interpretación tan amplia como en materia de recurso especial, en los recursos ordinarios cabrá interpretar que los licitadores que han formado parte, al menos los licitadores que hayan formado parte del procedimiento de licitación inicial, tienen un interés legítimo que les permita interponer ese recurso ordinario. Bien, me planteo varias dificultades que le he llamado hipótesis. La primera, que no se publique, que se tome el acuerdo de modificación, se ejecute ese acuerdo de modificación y no se publique. Cabrá recurso especial, admitirán los tribunales administrativos en caso de que sea conocida, porque al no ser publicada y no darse trámite de audiencia a los licitadores, no será fácil, salvo que el propio contratista así lo estime oportuno, impugnarla. En caso de que sea conocido, digo, cabrá que el Tribunal Administrativo admita el recurso. El plazo para interponer el recurso se hace nacer, el dies a quo nace con la publicación, publicación que, en la hipótesis de la que parto, no se produce. Otro hecho bastante habitual, los supuestos en los cuales la modificación se adopta, bien sea un acuerdo más o menos informal entre el director facultativo de la obra y la empresa contratista y bueno, pues no se formaliza en ningún momento y, por lo tanto, tampoco se publica, ¿no? ¿De qué mecanismos disponemos en estos supuestos al margen de la vía penal, ¿no? Por otro lado, otra dificultad que añade la nueva ley establece que la vulneración de los artículos 204 y 205, por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación, es un problema o un vicio exclusivamente de anulabilidad. Eso determina que ya no es un vicio de orden público, que no cabe la revisión de oficio y que el transcurso de los 15 días para interponer el recurso especial puede convertir o podría convertir ese acto de modificación en un acto consentido y firme. 15 días hábiles para recurrir, que parece un plazo muy breve. En este sentido, el carácter que ya ha sido puesto de manifiesto, potestativo del recurso, puede acudir un poquito en ayuda, ¿no? Hasta qué punto el hecho de que tengamos todavía abierta la vía contencioso-administrativa permite evitar esa consolidación del acto como consentido y firme, al menos hasta que hayan transcurrido los 2 meses para interponer el recurso contencioso administrativo. Bien, 2 minutos. Bueno, bien, ya lo ha mencionado también la presidenta del Tribunal catalán. Caminamos o debemos caminar, o creo que deberíamos caminar hacia la acción pública. He recogido el considerando 122 de la Directiva de Contratación Pública, en la cual se habla de que los ciudadanos tienen un interés legítimo, afirma, en tanto que contribuyentes.
necesidad, por lo tanto, de abrir la legitimación lo máximo posible e incluso caminar en ese camino, en esa vía de la acción pública. Y, por último, en cuanto a los subcontratos, la Ley de Contratos del sector público no exige la publicación de la subcontratación. Subcontratación que produce un peligro entre los principios de publicidad y concurrencia. El subcontrato es un acuerdo entre el contratista y otra empresa, elegida por el contratista a dedo, en fin. En consecuencia, las exigencias de transparencia deberían ser mucho mayores que las que impone la ley española. Ley española que se ha ceñido a lo que disponen, lo que prevén los considerandos 72 de la Directiva de Concesiones y 105 de la Directiva de Contratos, obligando solo a comunicar al Poder Adjudicador y a los representantes de los trabajadores, como añadido, pero no a publicar los subcontratos. No obstante, numerosas leyes de transparencia de las comunidades autónomas, no la estatal, pero sí numerosas autonómicas, exigen ya expresamente la publicación también de los subcontratos con el nombre de subcontratistas, etcétera, y demás información. Bien, y con esto, para ceñirme al tiempo, detengo mi intervención. Muchas gracias.